Muchas gracias por venir. Estamos en la última de las sesiones, la última de las mesas redondas de esta Innovation Room, que es el espacio que tenemos en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación para compartir experiencias, para hablar, para conocer gente que viene de fuera de la facultad, siempre, bueno, al final con la iniciativa de buscar proyectos de innovación docente, ¿no? De cosas que se pueden aportar en las aulas, ¿no? De hacer cosas originales que nos sirvan para mejorar la calidad de la docencia, ¿no? He reservado para el final esta mesa que tenemos ahora, que ahora presentaré a las personas que están conmigo. Vamos a hablar de memoria. Bueno, primero porque la memoria es un tema que me interesa, ¿no? A nivel personal y profesional, y porque además existen estas experiencias que yo conozco bien, relacionadas con la memoria, por supuesto, pero también con una iniciativa docente muy distinta en los dos casos, una centrada en secundaria, otra centrada en un proyecto universitario de la UGI con Marta. Y bueno, pues vamos a comentar, ¿no? Que nos cuenten un poco esas experiencias, que nos puedan servir como modelo. Yo dirigí un proyecto docente también en esta facultad, que estuve 4 años con él, que se llamaba el MUR, porque es que yo le pongo el MUR a todo. Bueno, un poco por el rollo de marca, ¿no? Este era el MUR de la universidad, ¿no? Porque era también un proyecto que lo que intentaba era promocionar la memoria entre los estudiantes, en mi caso, de universidad, ¿no? Bueno, ¿a quién tengo conmigo? Pues primero a Esther López Barceló y a Joan Salazar. Salía el nombre. Joan Salazar, que vienen a hablarnos de un proyecto muy chulo, joven, empezó hace poquito, pero yo creo que han hecho ya cosas interesantes. Es el aula de memoria, se llama así, depende de la consejería, y bueno, está destinado a estudiantes de secundaria, porque ellos son profesores de secundaria. Entonces, nada, si os parece, os doy paso directamente y me contáis un poco en qué consiste esto y qué habéis hecho, ¿no? Muy bien. Bueno, moltíssimes gràcies a Carlos en primer lloc, perquè sempre ens ha donat molt de recolzament i perquè ha pensat en nosaltres, que sempre des de l'acadèmia, des de la universitat, no és fàcil que s'interessen en innovació didàctica o en didàctica en general, de la que fem als estudiants de secundària, i aleshores per a nosaltres és un honor estar ací per a compartir en vosaltres la nostra experiència, la nostra humil experiència. Moltíssimes gràcies a la universitat, evidentment, i a tots els que esteu ací i que esteu des de casa veient-nos. Bé, nosaltres hem dividit la intervenció en 3 blocs. Anem a parlar en primer lloc del lloc on es troba la seu de l'aula de memòria, de l'aula didàctica de memòria democràtica de la Generalitat, que es troba en Sant Miquel dels Reis, en l'antic monestir. Parlarem un poquet de la idiosincràsia, no? de la situació que ens trobem ahir. El segon bloc serà, perquè la nostra xerrada, perdoneu, que havia d'haver començat per ahir, se diu Memòries esborrades. Per què? Doncs perquè en Sant Miquel dels Reis se va esborrar la memòria i aleshores això és un hàndicap, no? Que tenim afegit al fet de fer memòria en aquest espai. I en tercer lloc parlarem de ja els tallers pròpiament dits, no? La concreció de la innovació didàctica que nosaltres hem desenvolupat. Molt bé, comencem amb esta fotografia que il·lustra perfectament, jo crec que la monumentalitat, no? És espectacular aquest edifici, no? I evidentment això és una virtut, no? que tenim, que és que el lloc és un lloc preciós i que està molt bé que nosaltres el posem en valor i a més que fem que els estudiants vinguin i que el coneguen. No? Va ser una alqueria en el segle XI, aquest és el seu origen, una alqueria islàmica, després va ser un monestir cistercenc, el de Sant Bernat de Rascanya, això ja en el segle XIV, i després, diguem-ne que nosaltres, la façana que estem veient d'aquesta església seria renaixentista, perquè és que després va ser un monestir jerònim ja amb el nom de Sant Miquel dels Reis, pròpiament dit. No? I ja en el segle XIX és quan se va reconvertir amb les desamortitzacions, etc., se va reconvertir en un presidi nacional, d'acord? Aleshores, de tota aquesta història, des del segle XI fins al segle XIX, principis del XX,
tenim documentació per a rabiar, tenim monografies, tenim tot això superestudiat, però resulta que arribem a una època que, per casualitats de la vida, no està gens treballada. Bueno, Esprada, com us podeu imaginar, estem parlant de la dictadura franquista. És veritat que Sant Miquel dels Reis va ser una presó des de finals del XIX, com ha comentat Esther, va ser també presó durant la Segona República i durant la Guerra Civil, i és durant la dictadura que manté aquesta funcionalitat de presidi. Però si era una presó contemplada per a 500-600 presos, passa a tindre en alguns moments 6.000 presos en aquest lloc. Què intentàvem amb l'aula? Bueno, fer una doble tasca, una tasca de recerca, però perquè, com ha comentat Esther, no n'hi ha monografies, no n'hi ha una gran publicació sobre aquest període com a presidi franquista, tampoc n'hi ha articles d'investigació sobre coses concretes que van passar en aquest lloc, quan han passat per ahir milers de persones durant dècades, i nosaltres hem intentat combinar aquesta tasca de recerca i divulgació amb una tasca didàctica. Per a ficar un poc en context el Sant Miquel dels Reis com a presidi franquista, caldria anomenar les fonts primàries que tenim. Tenim aquestes imatges que podeu veure una d'elles, amb tots els presoners fent la salutació feixista en un dels patis, en el pati nord. Només tenim 51 fotografies del presidi, que realment és molt poc, i d'alguna forma cal contextualitzar aquest moment, perquè del 39, que passa a ser una presó franquista, al 66, que se tanca, què està passant i com està funcionant aquesta presó. Bueno, ahí teniu una imatge de la ciutat de València, no sé si s'aprecia, està en la part sud de la imatge, la ciutat de València, i la línia roja indica on està Sant Miquel dels Reis, estaria envoltada, ara la ciutat pràcticament ha arribat a les portes de Sant Miquel dels Reis, però en esta imatge del 46, que se diu el vol dels americans perquè els americans regalen a Franco en el 45 una imatge detallada de tot l'estat, inclosa, evidentment, València, i podem veure Sant Miquel dels Reis. Però Sant Miquel dels Reis no és un espai aïllat. Ahir podeu veure també en la imatge els dos grans quartels militars en la part nord o la façana nord de la ciutat, el d'Arrancapins i el de l'Albereda. I multitud de comissaries. Els oponents a la dictadura, la gent, sobretot, que havia participat en el costat republicà contra l'alçament militar, acaben passant per este via crucis, no? Una comissaria de policia o detenció, passen, ahir quan podeu veure la imatge roja, el jutge és on estava en el carrer Gascó número 1 el Tribunal de Responsabilitats Polítiques i envien a la presó. Després veurem on estaven les diferents presons a la ciutat de València. Una vegada els presoners estaven en Sant Miquel dels Reis, podeu veure en la imatge dels presoners estos en groc, alguns d'ells acaben sent enviats a Paterna, al quartell, que posteriorment són conduïts a el Terrer, que tu has tractat en el mur, no? Has fet un monogràfic sobre el Terrer i el cementeri de Paterna, on encara n'hi ha desenes i desenes de fosses d'estos represaliats, que alguns d'ells hi siguin de Sant Miquel dels Reis. Simplement per a fer-se una idea del nivell de repressió en la ciutat, tenim des de llocs temporals com va ser la plaça de Bous de València, durant uns mesos, per a sobretot soldats republicans. Després, en l'extrem a la meva esquerra, tenim la presó model, en aquest moment envoltada per l'Horta, la presó model de dones, i com n'hi ha tantíssimes dones empresonades, també habiliten al costat el convent de Santa Clara. Hem marcat allí també, en este plànol, les Torres de Quart, un poc més al nord, i el quartell d'Arrancapins, que també fa totes les tasques d'empresonar a gent o tancar temporalment a gent, sobretot en la lluita contra la guerrilla, en la lluita de guerrilla antifranquista. Val. Tot això que estem parlant
són xifres, són jocs, però realment això després té una materialització en noms i cognoms de represaliats. Així vos estem ensenyant únicament el cognom A de tota la llista que tenim de presoners polítics que acabaren en Sant Miquel dels Reis en algun moment de la seva durada, no? Que va ser des del 39 fins al 66, com ha comentat Joan abans. Si tenim, a més, aquest llistat de presoners, no és per qualsevol cosa, no és per casualitat, és perquè la Direcció General de Cultura està encara ahí, en Sant Miquel dels Reis, i fa uns anys estava Carmen Amoraga en aquest lloc, en aquesta responsabilitat, i va ser ella, per una iniciativa personal pràcticament, la que va dur endavant la posada en valor de tota aquesta informació, perquè és l'única que tenim. Nosaltres, quan arribem a Sant Miquel dels Reis, pensàvem que n'hi hauria un monogràfic, una tesi, qualsevol cosa en la que nosaltres directament ens posaríem a estudiar i trauríem endavant els tallers i tota la qüestió didàctica. I quan anem ens trobem en que només n'hi ha un rengló en el monogràfic de l'edifici del monestir de Sant Miquel dels Reis. Un rengló que diu el presidi comença en el segle XIX i en el 66 se tanca. Això és tot el que ens trobem. I si tenim el llistat de presoners és perquè Carmen Amoraga va encomanar a uns historiadors que feren un treball de recerca que, a més, ficara en valor, evidentment, i posar a disposició pública, que això no s'ha fet, però això, evidentment, ja no és responsabilitat de qui lo va encomanar, sinó dels que s'han quedat després, que posarà a disposició pública el nom i cognoms de tots els presoners. Una funció que ara fem nosaltres de forma absolutament voluntariosa, que és que quan la gent ve ja saben que n'hi ha una aula didàctica de memòria i si va alguna persona a fer algun tràmit burocràtic, perquè en Sant Miquel dels Reis n'hi ha moltes dependències administratives, dona la casualitat que venen, entren i diuen «Oye, sabeu si el meu iaio estava ahí?» Aquesta situació de, no sé ni com anomenar-la, no? Però de desídia per part de l'administració, evidentment, actual, és en el que ens trobem. Els historiadors que volíem nomenar-los, evidentment, són Melanie Ibáñez, Vicenta Verdugo, Vicent Gavarda, Ricard Camil Torres i Antonio Calzado, que són els que ens han donat tota aquesta informació per a que la ficarem en valor. Una volta dit això, realment les fonts primàries, com deia abans Joan, que tenim són aquestes 51 fotografies que vos hem mostrat abans i únicament 5 testimonis de 5 presoners que van deixar en les seues memòries constatada o el testimoni de com va ser la seva estada en la presó de Sant Miquel. Però, evidentment, no eren memòries que monogràficament tractaren Sant Miquel, sinó que en algun capítol parlaven de Sant Miquel. Això ha sigut per a nosaltres les fonts primàries i fonamentals en les que hem basat ja tota la resta d'activitats, en la que hem basat, diguem-ne, com hem escrit el relat per a l'alumnat de quina va ser la història d'aquest lloc, d'aquest exemple de repressió de la dictadura en València. Nosaltres, com vos dèiem abans, sí que volia, perdoneu, per una qüestió de dignitat, dir els noms i cognoms dels testimonis. Són José Cano Coloma, que sabeu que va ser l'alcalde de València durant la guerra, Manuel García Corachán, Mariano Ravitz, Carlos Llorens i Isidro Guàrdia. Molt bé, una vegada dit això, comentar-vos que en el procés de recerca sí que tenim 2 fites o 2 qüestions que per a nosaltres han sigut molt importants i que hem posat en valor. Una d'elles va ser una descoberta absolutament atzarosa que vàrem viure, Joan i jo, en l'Arxiu del Regne, on no sabien que tenien aquest expedient, però per casualitat vàrem obrir una caixa i ens trobarem l'expedient de la fuga, de la darrera fuga de Sant Miquel dels Reis, en la que se van fugar una decena de presoners després de construir una galeria subterrània tipus cadena perpètua, la pel·lícula de Tim Robbins. Van fer un túnel subterrani i per ahí, on havien ficat un tendit elèctric amb bombetes, és a dir, amb bombilles, en llum artificial, varen escapar més de 10 presoners a plena llum del dia, cara al sol. Eren les 12 del migdia i els guàrdies estaven cara al sol en els torreons i per això no varen assomar-se a mirar cap endavant. Eixa és la fuga del 62, diguem, que realment va ser la causa per la qual varen tancar la presó de Sant Miquel, perquè se'n varen adonar que eixa terra blaneta de conreu
que era la que n'hi havia en Sant Miquel, i per això era una alqueria en el seu origen, donava peu a massa fugues per galeries subterrànies, perquè no va ser la primera, eixa de la que vos parle. I l'altra qüestió que nosaltres vam descobrir va ser que resulta que la redempció de penes, que ja sabeu que era aquesta forma que tenien els treballadors de poder, treballant, llevar 2 dies de pena a la seva condemna, bueno, pues mos adonem en aquest cas concret de que és una pràctica de corrupció per a l'administració, per a la dictadura, no? Perquè les presons s'aconvertiren, moltes d'elles, i Sant Miquel una d'elles, en fàbriques per a algun empresari que, evidentment, seduïa bé amb el règim. En aquest cas, sembla, pel testimoni d'un dels presoners, que el senyor don Vicente Simó, un fabricant de mobles, va convertir Sant Miquel de Reis durant uns quants anys en una fàbrica de mobles. Pràcticament 400 treballadors en el 62, quan se produeix la fuga, estan treballant 12 hores al dia per a aquest fabricant. Fabricant del que, curiosament, nosaltres volíem tindre alguna informació més i vam trobar que els seus hereus tenen una empresa que se diu Soher de muebles de lujo clàssicos de València que exporten, de fet, a Dubai i que té uns preus, els mobles, prou importants. Nosaltres, clar, volíem parlar en ells per a que ens donaren informació sobre aquesta època i saber si algun catàleg dels 40 de com eren els mobles de son pare, però no sabem per què, després de la nostra trucada, no varen rebre cap informació després. Molt bé, això és, diguem-ne, algunes de les qüestions que volíem comentar-vos perquè creguem que donen una informació qualitativa que no és la que sempre se dona, diguem-ne, de forma generalista o tradicional i que, aleshores, quan contem als alumnes, doncs sempre té aquesta coseta de fascinació que fa que els xiquets, diguem-ne, que estiguen més atents. El procés de com s'ha esborrat la memòria de la presó i les dificultats que això suposa per a nosaltres comença en el mateix 66. Tanca la presó per les raons de seguretat que comentava Esther i passa a ser un magatzem de la Diputació de València fins als anys 70. També és una escola, és un CEIP de Reina Doña Germana, que està en funcionament del 71 al 85 i posteriorment, en el 2000, és el gran canvi de l'edifici que podem ara mateix visitar. En l'actualitat és Biblioteca Valenciana, com tots sabeu, però també Acadèmia Valenciana de la Llengua, la seu la té allí, estem nosaltres, però també està la Direcció General de Cultura, o almenys una part, i també Patrimoni. O sigui, són diferents institucions. Quan comença tot això? El projecte de rehabilitar Sant Miquel és antic, és d'etapa predemocràtica, però se du a terme al principi en el primer govern del Partit Popular a finals del segle XX, Eduardo Zaplana com a president de la Generalitat tria a Manuel Tarancón, que com a conseller de Cultura opta per Julián Esteban Chapaprià, arquitecte, per a reformar completament aquest espai. Aquest espai se transforma completament. Primer se fan estudis arqueològics des de l'empresa Entorn, Concha Camps, Víctor Algarra, Josep Torrés, són companys. Algun d'ells Josep Torrós està en la Universitat de València. I és unes intervencions que no documenten res del període com a presó franquista. O sigui, se busquen el Sant Bernat de Rascanya i la alqueria original, tota aquesta antiguitat, i s'intenta recuperar en l'edifici. Dit per el propi Julián Esteban Chapaprià en una conversa informal, volien esborrar intencionadament aquesta memòria negativa que tenia el lloc encara, sobretot en la zona nord de València, perquè molta gent havia tingut familiars allí que havien estat tancats. Se porta endavant en els pressupostos i una UTE d'Acciona, Edifesa i Dragados transformen radicalment l'espai. Un espai que passa a estar dominat per la neteja, la modernitat, aquesta tecnologia, uns ambients perfectes. I és molt difícil, ha sigut molt difícil per a nosaltres explicar a l'alumnat les condicions de vida dels presos republicans dures,
amb violència, amb brutícia, amb malalties, perquè l'espai no ajuda. I bueno, a banda d'això, doncs, dir-vos que els espais també en l'interior estan completament transformats, és a dir, no queda ni rastre de com serien les cel·les, o sigui que ahir, com deia Joan, continua desenvolupant aquesta problemàtica per a nosaltres de fer que els alumnes entenguen l'espai. No? A més, contar-vos que qualsevol sí que n'hi ha diners per a tecnologia, perquè en 2001 és quan se ficaren estos robots que vegeu ahir dos, són robots per a la Biblioteca Valenciana, que se varen comprar els 12 per 300 milions de pessetes en 2001, però que sapigueu que als 6 anys van deixar de funcionar tots. Només queden estos dos que funcionarien, però que ja estan tan obsolets que no se poden ficar en marxa. Bé, aquestes diguem-ne que són les problemàtiques que ens trobem, que a fin de comptes és dir que n'hi ha diners per a unes qüestions, no? Quan hi ha voluntat política, i per a d'altres doncs ja veureu que no. Esta ja és la del tercer bloc en la que vos parlem ja directament del nostre treball en l'aula didàctica de memòria democràtica. I primer ahir vos ensenyem quines eren les nostres idees o somnis per a dur endavant. El primer d'elles eren aquestes ulleres en 3D que, a més, volien, gràcies al treball de Carlos López Olano, que havia fet de vídeos immersius, per exemple, en exhumacions de fosses de Paterna, nosaltres volíem que en aquestes ulleres, comprar ulleres per a tota una classe i que pogueren estar immersos en cost zero en quant al vídeo i a la tecnologia que ja va emprar Carlos López Olano, o sigui, el company amb aquest treball del mur, i que només hauria conselleria de ficar el pressupost per a comprar les ulleres. I per altra banda, l'arquitectura efímera. Nosaltres volíem que en aquest espai tan gran que és Sant Miquel dels Reis, una arquitectura efímera de fusta que servirà per a que els xiquets entraren en un espai amb les condicions d'una cel·la típica d'aquest moment de la dictadura. Bueno, doncs això no és possible perquè no n'hi ha diners. Aleshores, anem a parlar de lo que és la innovació educativa quan no n'hi ha diners per a que tu somies. No? Aleshores, vos contem que hem hagut d'adaptar-nos a una situació en la que no tenim un espai propi per a l'aula, és a dir, som una aula únicament en el nom, no existeix cap espai per a nosaltres, és a dir, que nosaltres l'únic que podíem fer era gastar tot l'espai que està a l'aire lliure de Sant Miquel dels Reis, però cap dependència, cap habitació, cap espai, evidentment ja sense ja imaginar projector, ordinador, res d'això. O sigui, tot era a l'aire lliure, era l'únic que podíem fer. Aleshores, ara vos contem, el que hem fet ha sigut, en primer lloc, un recorregut pel monestir de Sant Miquel dels Reis, que des del principi està no gamificat, però sí que n'hi ha recompenses en la visita, en el recorregut. És a dir, este recorregut, esta visita guiada que fem als xiquets per a explicar les condicions de vida i la història mentre passegem per tots els llocs de Sant Miquel dels Reis, nosaltres intentem, per a captar absolutament tota la seva atenció, i sempre ha funcionat molt bé, que reben una recompensa sempre que jo faça, o Joan i jo, en els recorreguts, una pregunta. Aleshores, anem fent preguntes als alumnes mentre se fa l'explicació i aquí sap contestar-la, li donem un triangle amb la S. Evidentment, no saben què vol dir el triangle amb la S, si ho contem després. Este és un triangle, que és el triangle que li posaven als espanyols quan arribaven als camps nazis. El blau era d'apàtrides i la S de Spaniard. Doncs això ho saben després. Però és una forma que ells, com ja tenen una intenció molt gran de tindre una recompensa, i aquesta recompensa, diguem-ne que sensorialment, se'ls queda molt el que han aconseguit. Nosaltres hem repetit experiències en alumnes i després sempre se'n recordaven del triangle amb la S, perquè aquesta necessitat que tenien de competir i de guanyar els feia que ho recordaren. Molt bé, després d'això, nosaltres ja passem a l'escape room. L'escape room té entre els xavals, realment era l'activitat que més funcionava. L'escape room, nosaltres, és de veres que ens plantejaven un problema, diguem-ne, ètic, perquè estem parlant d'un espai que va ser un presidi franquista, fer un escape room que, a fin de comptes, és una activitat
lúdica, bueno, era un poquet problemàtic per a nosaltres, però és de veres que ahir la virtut de que l'espai ja no se reconega i que estiga esborrada la memòria, que siga un joc tan bonic, feia que fora fàcil, perquè evidentment això no el podríem haver fet en un camp de concentració o en el propi cementeri de Paterna, imagineu-se, no? O sigui, ahir seria impossible d'imaginar que nosaltres plantejarem un escape room, però eixa és, diguem-ne, la virtut que li van traure a que l'espai ja no se reconeguera i fora tan bonic. No? Fem un escape room en el qual fiquem caixes per tot l'espai després d'aquesta visita guiada. Les recompenses serveixen com a pista, és a dir, si necessiten una pista per a contestar les preguntes que n'hi han disseminades en 10 caixes per tot l'espai, ells, a més, tenen este plànol, que és el que vegeu darrere, teniu este plànol. Aleshores, ells han de contestar les preguntes que estan en les caixes i les preguntes totes venen de l'explicació que han fet en el recorregut, això ja estan avisats ells al principi, i després han de, finalment, respondre a la paraula clau, que és el salconduit, el salvoconducto, perquè l'escape room és per a fugir del franquisme. Ells són presoners i han de fugir del franquisme. I als que guanyen, a l'equip que guanya i que contesta la paraula clau, que és la jabalina, que n'hi ha, evidentment, ahir una altra intenció i és que coneguen la història de Maria la jabalina, una xiqueta que a més s'assembla moltíssim a ells, diguem-ne, en quant a edat. O sigui, és més fàcil per a ells empatitzar en que una xiqueta pràcticament com ells de major va ser afusellada després de parir. O sigui, és una història tan crua que quan se la contem els afecta. I els que han guanyat els donem un document original de llibertat condicional de Sant Miquel dels Reis, on jo, abans, quan ja han guanyat, he falsificat ahir, intentat que s'assemble la tinta i he posat el nom i cognoms de l'alumne. Aleshores, el duen a casa plastificaet i això, bueno, doncs diguem-ne que és la recompensa que s'emporten a casa i que diguem que és una experiència tangible. Després, no sé si me tocava a mi el següent. Sí, i després ja ho hem contat, efectivament. No, també aprofitem l'espai o aquesta mancança d'espai per a fer una experiència de l'alumnat en el que han d'escriure una carta. És un fet que està documentat en la presó, en el diari de Corachán. No? Està explicat com passaven aquestes notetes a les familiars per a que els dugueren medicines o que contactaren amb algú perquè en paper de tabac. Aleshores, ficàvem els alumnes en un espai reproduint la cel·la i els alumnes havien d'escriure a una xicoteta llapissera una carta a un familiar, a un amic, explicant on estan, com es troben i què necessiten. Era una forma d'involucrar-los en aquesta experiència. També amb tota la problemàtica que comentava Esther abans, que a vegades és difícil fer als alumnes sentir la densitat, no? o lo terrible del moment, perquè és veritat que tendeixen també a passar-se-ho bé. Aquesta immersió de l'alumnat també l'afavoríem. Vam fer, això el curs passat, aquests materials que s'envien al professorat i si no se donaven en aquest moment quan arribava al professorat, per a que pogueren explicar als seus alumnes què significava Sant Miquel dels Reis durant el període franquista i arreplegar una sèrie d'imatges seleccionades per a connectar amb l'alumnat en temes molt concrets de què menjaven, passaven fred, a on estaven els banys, com era l'entrada, o històries, n'hi ha una història, la de Cano Coloma, no? Que va passar 2 anys, va aconseguir entrar uns prismàtics a la presó i va passar 2 anys dient a la seva dona que portar a un camp al costat de Sant Miquel dels Reis als seus fills i ell va veure com creixien els seus fills gràcies als prismàtics. No? És una cosa impactant que l'alumnat entén perfectament la dificultat d'aquest home i aquesta experiència traumàtica de veure créixer el seu fill o els seus fills a través d'uns prismàtics. També, com el lloc era molt limitant, una de les opcions que fèrem, i ha tingut molt d'èxit també, és plantejar rutes per la València franquista, explicar la ciutat caminant. I aquestes experiències hem tingut més de 2.200 alumnes, no? de desenes i desenes d'IES, d'instituts,
i proposàvem, vam fer també els materials, que després vos els passem en un QR. És una forma de conèixer la ciutat, una forma alternativa de conèixer la ciutat, i era un recorregut nord-sud, o sud-nord en ocasions, des de la plaça de Bous a les Torres de Serrans, veient esdeveniments claus, personatges clau i llocs claus per a la dictadura en la ciutat de València. És una forma d'explicar a l'alumnat no només la gran història, els grans esdeveniments, sinó coses tan concretes, un poc com els dos som arqueòlegs, i aquest punt de vista des de l'arqueologia, descobrir la ciutat, explorar la ciutat caminant, i en coses tan senzilles com una placa, com la que podeu veure ahir, que encara té l'àguila franquista en el carrer Moret, o una claveguera feta en els plans del 47 de reconstrucció de ciutat. Aleshores, era una forma d'ensenyar a l'alumnat aquesta València o aquesta mirada que està oculta, i això jo crec que el professorat també ho ha agraït moltíssim, ha descobert una ciutat que ells desconeixien. Nosaltres mateixos també hem descobert moltes coses. I després, ja acabant, nosaltres vàrem també adaptar una altra ruta enguany, que no teníem l'any passat, que és la ruta de les dones sota el franquisme, on vàrem explicar tota una València desconeguda, en la que, per exemple, va estar Luisa Carnés, una escriptora com ella, o va estar Dorothy Parker, una altra escriptora, Elena Garro, una altra escriptora. És a dir, vàrem fer una ruta en la que contaven com personalitats, dones que eren ja personalitats i que després han estat molt silenciades, van estar en la nostra ciutat i justament van estar en moment de la guerra o el final de la guerra patint, diguem-ne, les condicions més agressives d'aquesta violència política. De fet, comencem, esta ruta la comencem així, en Blasco Ibáñez, davant de la Facultat de Medicina, perquè ahir parlem del rector Peset i de com encara avui, en el segle XXI, està Rodríguez Fornos, el busto de Rodríguez Fornos, que va ser el metge que va substituir, encara que va haver uno abans, però va substituir al rector Peset i que tenia una ideologia prou perillosa per a la democràcia, com encara està el seu busto davant de la Facultat de Medicina, i com quan entres en Medicina, en la Facultat de Medicina, si aneu, per exemple, veureu molts noms de grans metges i cap nom de cap dona. I aleshores nosaltres donem noms de dones metgesses valencianes que haurien d'estar homenatjades en aquest espai de la Facultat de Medicina. És a dir, vegem la ciutat que vegem tots els dies, però d'una altra forma. Tot això també el teniu després en el QR, perquè també tenim la ruta de les dones com a document. Molt bé, nosaltres també després ja la innovació educativa, diguem-ne, més antiga, que és la d'anar in situ als llocs on han passat els esdeveniments històrics. I aleshores també fem visites a Paterna, ahir estem en el Terrer, sembla que jo no vaig a cap cosa perquè sóc la que fa les fotos sempre, el meu company no m'ha fet, i després, dins del cementeri de Paterna, sempre anem, quan hi ha exhumacions, coordinem amb els arqueòlegs per a que els facin tota una explicació de com és una exhumació. Però no sempre se pot anar a una exhumació. Aleshores, nosaltres, un altre taller que hem ideat és anar directament als centres educatius per a que no s'hagin de moure, que siga més fàcil per a ells, i hem fet arqueòlegs per un dia. Este taller és un taller en el que la innovació és l'aprenentatge per projecte, perquè el projecte és que després d'una classe en la que els ensenyem a ser antropòlegs físics per un dia, ells després han de cooperar en equip, però competir entre equips, i han de fer un laboratori d'antropologia. És a dir, han de fer la connexió anatòmica d'un esquelet, com si estigueren després de l'exhumació, i després han de també fer l'informe arqueològic interpretant els objectes que s'han trobat amb l'esquelet. I sempre els contem després que és un cas real de les fosses de Paterna. Per acabar, nosaltres també aplaudir el treball que se va fer en l'exposició de fosses del franquisme en el Museu de Prehistòria i d'Etnologia, perquè ens hem coordinat en ells i hem fet nosaltres mateixos també visites guiades dins del museu després de la ruta per la València franquista, de forma que era un final apoteòsic i, evidentment, no n'hi ha més innovació educativa que la d'haver passejat per els llocs in situ on van ocórrer els esdeveniments i, a més, després visitar una de les millors exposicions que n'hi ha hagut de memòria democràtica, sens dubte, en el nostre estat. I ja
Doncs per acabar, moltes gràcies i en aquest QR, si teniu ganes, estan tots els documents que nosaltres hem generat i que se poden gastar en qualsevol aula, en qualsevol centre educatiu. Així que moltíssimes gràcies, perdoneu el rotllo i esperem que vos hagi agradat. Bueno, moltíssimes gràcies, Esther i Joan. La veritat és que és un gust veure totes aquestes activitats que heu fet, a pesar dels entrebancs, a pesar dels problemes, a pesar dels euros i eixa X, no?, que heu posat damunt dels projectes. No? Gràcies, la veritat és que està molt bé conèixer-los. No? Bueno, després, si us pareix, podem tindre algun moment per a parlar, per a comentar qualsevol dubte que pugueu tindre. Ho fem al final. Li toca tornar a Marta. Moltes gràcies per vindre, sobretot en el teu estat. M'alegre molt de que estigues bé. Quan li vaig proposar me va dir que no siga més de juny, perquè si no estaré fora de dates totalment. No? O sigui, gràcies, m'alegre que estigues bé i te desitjo el millor. D'ací a demà o després demà quan te toque. Vale? I, bueno, el que volíem és que nos contares este projecte, que bueno, jo vaig conèixer fa uns mesos, però va contar ella mateixa en un viatge que vas fer a la UJI, en la que tinc bones relacions, perquè a més estem en un projecte d'investigació que compartim amb l'amic Javier Marzal, no? I hem coincidit en algunes reunions, i en una d'aquestes reunions ella me va contar, vaig tenir l'oportunitat de conèixer el projecte. Bueno, ella ara us contarà els detalls, no? El projecte es diu l'Arxivo de la Guerra Civil. És un projecte estrictament universitari, no? Però bueno, que partís d'un projecte d'investigació, que té una exposició associada, que a més ara estan comentant, està en el Castell de Montjuïc, no? Fantàstic, no? Que viatge i que vaig a Barcelona, a més en un espai tan emblemàtic també per la memòria, no? Com el Castell de Montjuïc, que fou presó també. I molt paregut al Sant Miquel dels Reis. Sí. No? I bueno, ella ha fet també llibres, ha fet publicacions a través de la web, de recopilacions de llibres relacionats amb la memòria, que tinc la sort de que ens ha inclòs el nostre catàleg de l'exposició que fem, no? Sobre el mur, i algun altre, no? De les col·laboracions que vam fer, no? De les dones republicanes en la nau, no? De la universitat. Bé, no res, te deixo a tu per a que nos contes més coses d'aquest fantàstic projecte. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el proyecto del Archivo de Memoria Fotográfica de la Guerra Civil es un proyecto bueno, en el que nos hemos centrado, a ver, así mejor, ¿no? Bueno, así mejor, ¿no? Nos hemos centrado sobre todo en crear un archivo de fotolibros de memoria, ¿vale? Y esto creo que hay que ir empezándolo un poco por palabras porque no es demasiado frecuente, porque nos hemos centrado en el ámbito fotográfico, porque hablamos de memoria fotográfica, ¿no? Y no igual de memoria histórica, ¿no? Y qué es lo que buscábamos construyendo este archivo, ¿no? El archivo, para que os hagáis una idea, en realidad es en el contexto de la universidad, lo que hemos hecho ha sido un proyecto de investigación en el que nos ha permitido recuperar todos los libros que se han publicado sobre la Guerra Civil desde 1999 hasta la actualidad, ¿vale? ¿Por qué nos interesaba esto? Porque antes de 1999 hay un silencio específicamente fotográfico en el que no hay ningún tipo de fotografía contemporánea de la Guerra Civil. Solamente hay fotografía histórica que se republica, es decir, fotografía tomada durante el periodo del 36 al 39 que es la que todos conocemos de Robert Capa, de Centelles, que se va republicando, ¿no? Y que se va recuperando sobre todo a partir del 75, ¿no? Y del 78 se van haciendo exposiciones, ¿no? Y se va recuperando toda esta fotografía histórica, pero hay un silencio fotográfico hasta el 99, ¿no? Que ahora explicaremos un poco cómo llegamos a esta conclusión, ¿no? Entonces, el punto importante es que a partir del 99 hay una explosión de esta memoria, ¿no? Y a mí eso me llamaba mucho la atención porque había habido un silencio hasta esa fecha y de repente hay una explosión de proyectos fotográficos, ¿no? Y claro, yo como profesora de fotografía también en la universidad me interesaba mucho
la vinculación de la fotografía con la memoria, ¿no? Entonces, por eso lo hemos, digamos, acotado solamente como a proyectos fotográficos. Y luego en formato fotolibro, ¿no? Que es uno de los formatos o formato de publicación, porque tenemos también algunos catálogos, ¿no? Y algunos libros fotográficos, pero ¿qué nos aporta, ¿no? El libro nos aporta sobre todo durabilidad, porque es el formato más universal, más accesible y con mejor, digamos, más democrático, ¿no? para diseminar los proyectos artísticos y los proyectos fotográficos, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho este formato precisamente por su accesibilidad y a través de los catálogos se han podido recuperar experiencias artísticas efímeras, ¿no? Que son las de las exposiciones, y a través del fotolibro, que es el formato más contemporáneo, ¿no? Que es el formato de dar forma a los proyectos fotográficos, digamos, que se utilizan ahora los fotógrafos de forma más extendida. Tienes ya pues como el proyecto artístico en sí mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hemos centrado en recoger en la universidad. Además, el trabajar desde la universidad nos permite, bueno, pues de alguna forma estar, no diría del todo, pero por lo menos más o menos a salvo de los vaivenes políticos, ¿no? Eso no quiere decir de la financiación, o de luego las posibilidades, ¿no? de poder mover este proyecto a otros lugares, ¿no? Porque bueno, pues aquí en la Comunidad Valenciana directamente en los espacios públicos museísticos pues se nos han cerrado las puertas, ¿no? Desde hace un año, ¿no? Y ahora pues el proyecto está en Barcelona y menos mal, ¿no? Pero quiero decir que es un proyecto que de algún modo, pues al tener un poso político tan fuerte, ¿no? Y tan evidente, pues el conservarlo en la universidad nos da una cierta libertad, ¿no? Y esto es algo que han hecho otras universidades, ¿no? Bueno, pues somos casi como espacios un poco aislados, ¿no? de estos digamos, de estos cambios, ¿no? De rumbo políticos. Y bueno, de estas reescrituras, ¿no? Que se están haciendo en estos momentos. Entonces, el tener el archivo en la biblioteca de la universidad, nosotros lo que hemos hecho durante estos años ha sido recoger todos los libros que hemos encontrado. ¿Dónde los hemos encontrado? Pues hemos ido a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Reina Sofía, a la Biblioteca de Cataluña, a la Biblioteca del IBAM. Hemos estado tanto en centros artísticos como en bibliotecas generales, recogiendo y buscando todo lo que tenía que ver con fotografía y memoria, ¿no? Y a partir de ahí hemos, bueno, según unos criterios, viendo lo que nos interesaba, y lo que nos interesaba lo hemos comprado todo, esto a través de las subvenciones de memoria, ¿no? del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, hasta ahora creo que está en otro ministerio, pero le han cambiado el nombre, pero lo que hemos hecho ha sido poder comprar todos estos libros y guardarlos en la biblioteca de la universidad, ¿no? Y así por lo menos tenemos, por primera vez se ha recogido todo este trabajo de memoria, que es un trabajo que están haciendo fotógrafos y fotógrafas y otros miembros de la sociedad civil, ¿no? Como escritores que colaboran a veces y que no había hecho, bueno, primero que no, esos son trabajos de investigación que hacen estos fotógrafos y que están cubriendo un hueco que no ha cubierto otra entidad, ¿no? Que no ha hecho el Estado, por ejemplo, y que se está plasmando de forma artística y que estaba completamente diseminado, ¿no? Porque cuando estaba haciendo la investigación, una de las cosas que más me llamaba la atención era cómo cada biblioteca que visitaba y cada lugar que visitaba buscando, digamos, haciendo el trabajo de campo, ¿no? Para recoger todos estos libros, en cada lugar me encontraba unos libros diferentes, ¿no? En el Reina Sofía había unos, en la Biblioteca Nacional había otros, en el IBAM había otros, en la Biblioteca de Cataluña había otros, y algunos coincidían, ¿no? Evidentemente, pero en cada lugar que visitaba, y evidentemente me quedan muchos lugares, ¿no? por seguir recuperando, ¿no? estos libros, pero que estaban muy diseminados y era muy difícil, ¿no? Reunirlos. Y es un poco lo que hemos hecho. Además de físicamente en la biblioteca de la universidad, ¿no? Que es, digamos, como un espacio que yo considero que es como un espacio seguro, ¿no? Para que estén archivados estos libros, lo tenemos todo digitalizado, ¿no? Y eso ha sido un trabajo también de pedir permiso a los autores. Todos los libros están grabados en vídeo, están subidos a una cuenta de YouTube, y luego hay unas fichas en la web, ¿no? Donde pues eso, están todos los libros catalogados, analizados, y con unos criterios de búsqueda, ¿no? Que nos permite pues, hacer, por ejemplo, sacar todos los libros que estén en formato fotolibro, que vayan de paisaje y que traten, por ejemplo, el tema de género, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a través de
de una serie del análisis que hicimos y de la catalogación que hicimos de cada uno de estos libros, pues es muy fácil, si hay algún artista, ¿no? Algún fotógrafo o algún investigador quiere tener un poco más de o documentarse, ¿no? Saber lo que se ha hecho antes, es como muy fácil a través de los criterios de catalogación que hemos utilizado, cribar los trabajos que les interesan, ¿no? Y luego todos los libros están digitalizados y se pueden ver online. Además de, bueno, que los acompaña una pequeña ficha en la descripción, ¿no? El formato y este tipo de cuestiones como más técnicas. Pero, ¿cómo empieza todo esto, ¿no? ¿Cómo se me ocurre a mí un día la idea de decir, no, me doy cuenta de que no hay fotografía antes del 99, fotografía de memoria antes del 99, que hay un silencio fotográfico? No, esto no funciona así. Esto siempre viene, pues, a veces es una cuestión de azar, ¿no? Puramente una cuestión azarosa que de repente hace que tú hagas un clic, ¿no? Y que te des cuenta de que hay algo que no encaja. Y a mí en este caso esto me viene a través del artista Julián Barón, del fotógrafo Julián Barón, que me pidió un texto para un fotolibro que estaba haciendo, que se llamaba El laberinto mágico, sobre fotografía de la guerra civil. Entonces yo me dice eso y bueno, yo empiezo a pensar pues una similitud, ¿no? Entre la fotografía y la guerra, ¿no? El tema del disparo, el objetivo, ¿no? Los momentos congelados, ¿no? Un poco, para mí en el lenguaje había como un símil muy potente, ¿no? Y de repente me envía las primeras imágenes de su proyecto y veo esto y claro, son imágenes que a mí, por una parte, me resuenan a imágenes que ya he visto muchas veces, que son las imágenes históricas y efectivamente, ¿no? Tenemos imágenes de Robert Capa que son muy parecidas, pero por otra parte, claro, son en color y como que me digo, esto no es la idea que yo tenía de la fotografía de memoria que se venía haciendo en nuestro país, ¿no? Y lo primero que pensé es que las había coloreado, ¿no? Que había cogido imágenes antiguas y las había coloreado. Y entonces me empieza a enviar más fotografías, ¿no? Y pues yo veo estas imágenes, ¿no? Y me recuerdan pues, a imágenes que tenemos en nuestro imaginario colectivo, ¿no? En nuestro imaginario visual. Aquí incluso, pues eso me parece reconocer a Gerda Taro, ¿no? Que la tenemos como muy caracterizada, ¿no? Y hasta que de repente me encuentro con esta foto, ¿no? Y aquí hay algo como que dices, esto no encaja, ¿no? En esta imagen, ¿no? Y luego de repente empiezas a ver, ¿no? Aquí, pues eso, que hay cosas que no encajan, ¿no? Efectivamente, él lo que había hecho no se había dedicado a colorear imágenes históricas, sino a hacer fotografías en recreaciones históricas, que se conciben como espectáculos medio lúdicos, medio formativos, en los lugares donde ocurrieron las batallas, ¿no? Entonces él se iba a esas recreaciones, se metía como un fotoreportero, como si fuese un Robert Capa contemporáneo, ¿no? Y bueno, y ahí llegó un momento en el que conceptualizó el proyecto como un espacio de túneles del tiempo, ¿no? En el que hay un imaginario que reconocemos, pero cómo ese tema sigue tan presente en nuestra sociedad y cómo la guerra se ha convertido en un espectáculo y cómo la guerra en realidad siempre, o precisamente desde la guerra civil, precisamente es un espectáculo para ser fotografiado, ¿no? Porque evidentemente aquí hay algunas de las imágenes que él pone en su trabajo, tenemos la presencia del móvil, pero evidentemente esta imagen, que es probablemente la más famosa de la guerra, también fue una imagen para ser fotografiada, ¿no? Donde la fotografía pues adquiría un valor muy importante de propaganda, ¿no? También y digamos, de congelar un momento concreto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este punto, ¿no? Esta es la publicación del libro, el libro lo tengo por aquí, luego si queréis os lo paso y lo podéis observar, ¿no? Que está aquí, ¿no? Y son una serie de imágenes que se van desplegando. Este libro se publica en 2019 y yo ese mismo año me di cuenta de que hay otros 4 libros, o sea, otros 3 libros, en total localizo 4 ya inmediatamente, que todos tratan la memoria, pero todos me rompen los esquemas de alguna forma u otra. Y esto, yo tenía, claro, la idea de memoria para mí eran las fotos de exhumaciones, fotos en blanco y negro, fotos muy de características fotoperiodísticas. Y entonces aquí es el primer lugar donde yo digo, aquí está pasando algo y no sé qué es, ¿no? Porque esta forma de trabajar la memoria no es la forma en la que
digamos, yo tenía pensado que se estaba trabajando la memoria a nivel visual. Esto me doy cuenta a finales de 2019 y resulta que en 2020 se publican otros 2 libros que también tratan la memoria de una forma diferente. En 2021 otro, y entonces digo, aquí hay algo, ¿no? Aquí se está moviendo algo, está pasando algo que a mí se me está escapando. Entonces empiezo a investigar un poco sobre este tema y doy con este libro, que es el Hijos del Agobio, de Antonio Ansón, donde él dibuja 3 generaciones de la memoria, ¿no? La primera es la del silencio, que es la de los... Bueno, él dice que él es el que me descubre a mí que no hay fotografía de memoria hecha desde el final de la guerra hasta el 99, y lo clasifica en generaciones. La primera es la generación del silencio, que son los fotógrafos justo después de la guerra, que hacen fotografías pues, de su entorno más cercano, ¿no? Ahí tenemos pues, algunos del grupo AFAL, por ejemplo, vinculado como, por ejemplo, en cine podría ser el neorrealismo, ¿no? Algo como muy pues eso, muy cotidiano, pero sin tocar el tema de la guerra, ¿no? Luego tenemos los fotógrafos que trabajan durante la transición, que ya son artistas, que se consideran artistas, que buscan cierta internacionalización y que han vivido la dictadura, han crecido en la dictadura, y tenemos, por ejemplo, a Joan Fontcuberta o a Cristina García Rodero, ¿no? Que son 2 de los grandes representantes, ¿no? O Alberto García Lix, que nunca se han acercado a este tema, ¿no? Por una cuestión también de olvido, ¿no? De no quieren acercarse a este tema. Y luego tenemos, a partir de los años 2000 más o menos, una generación de la memoria donde ya se empieza a trabajar el tema de la memoria, ¿no? Para mí estas generaciones son la del miedo, la de la distancia y la de la justicia, ¿no? Y no es hasta que llega la generación de la justicia, que casi en su gran mayoría son nietos y nietas de las víctimas directas, que se empieza a poder trabajar la memoria en imagen fotográfica, ¿no? La fotografía al final es un dispositivo de la memoria. Entonces, ese silencio que ha habido en la fotografía, por ejemplo, no ha existido en el cine, no ha existido en la literatura, donde sí se producen películas que tienen como escenario la guerra civil casi desde el mismo final de la guerra civil, y en la literatura también. Y eso en la fotografía no ocurre, ¿no? Pero claro, todos estos fotógrafos que veis aquí trabajan pues, un tipo de fotografía muy documental, muy en blanco y negro, son muy vinculada a lo que son exhumaciones, como por ejemplo el libro Oscuro es la habitación donde dormimos, de Francesc Torres, ¿no? que son este tipo de imágenes como muy documentales, ¿no? En el sentido como más clásico del término. Bueno, el otro foco son las víctimas, ¿no? Como el trabajo que hace Sofía Moro, que se llama Ellos y Nosotros, en el año 2006, donde retrata, ¿no? a víctimas de ambos bandos, ¿no? Y hace pues, un libro muy potente, ¿no? sobre los testimonios, ¿no? de las víctimas de la guerra. O los paisajes, ¿no? Son como los 3 grandes núcleos temáticos. Ahí tenemos el de Ana Teresa Ortega, ¿no? De Cartografías silenciadas, que con una cierta distancia pues retrata también lo que son los espacios de represión, ¿no? Y lo que fueron los espacios. Entonces, para mí esto era como la fotografía de memoria que yo tenía como articulada en la cabeza, ¿no? Y de repente todo lo que yo descubro a partir de 2019 es otra cosa, ¿no? Es decir, esto no encaja con la idea que yo tenía, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que hay un salto, que ya es un salto que tiene que ver con claves generacionales, ya son artistas que son nacidos a finales de los 70, en su gran mayoría, ¿no? Incluso en los 80, que no han vivido la dictadura o no la recuerdan, que sus abuelos o bien eran pequeños durante la guerra civil y entonces no la vivieron como niños, no tienen la misma visión de haberla vivido como, pues eso, con todas sus consecuencias, ¿no? Como adultos. Luego es otra generación de artistas que ya no utilizan tanto, bueno, que mezclan más procesos artísticos con documentación histórica, entonces hay como una hibridación de formatos. Y luego el fotolibro, ¿no? Como dispositivo que se tiene que accionar, ¿no? No como un catálogo simplemente que se mira, sino como una pieza artística en sí mismo, ¿no? El libro como una pieza artística en sí misma. Entonces, de repente, bueno, esto empieza a encajar, ¿no? Entonces, yo lo que me doy cuenta es que el primer libro que se publica es en el 99, que está muy cerquita de la primera exhumación que se hace bajo criterios científicos, ¿no? Que es en el año 2000. Entonces, ahí hay una coincidencia como muy potente, ¿no? Entre la primera publicación fotográfica y da la sensación que así como que se remueve la tierra y se remueve la memoria, ¿no? Pero luego, claro, yo pienso, ¿qué ocurre en el 2019? En 2019 lo que ocurre es que hay otra exhumación, que es la de Franco.
¿no? Y parece una coincidencia, y es una coincidencia porque estos trabajos llevan años de desarrollo, ¿no? Pero hay un punto de eclosión social en el que de repente pasa algo, ¿no? Se vuelve a remover la tierra, ¿no? En este caso, y aparecen una serie de manifestaciones artísticas que nos ayudan a entender la memoria fotográfica de otra forma, ¿no? ¿Cómo nos ayudan a entenderla? Bueno, primero señalando los agujeros de la memoria. Si los primeros trabajos lo que buscaban era tapar esos agujeros, porque era un trabajo que no se había hecho y que no había hecho el Estado y que no habían hecho, pues no se hicieron, no hay comisiones de la verdad, ¿no? Ni el trabajo de Sofía Moro es una recopilación de testimonios de víctimas, por ejemplo, ¿no? Es decir, son trabajos que en otros países ha hecho la justicia o ha hecho el Estado. Aquí no se ha hecho ese trabajo. Lo han hecho pues, los fotógrafos, los documentalistas, los historiadores, y lo que buscaban esos trabajos era tapar los agujeros de la memoria. Estos lo que buscan es señalar los agujeros de la memoria. ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, utilizando el fotomontaje, vaciando las imágenes, ¿no? En este caso, los rostros. Este es un trabajo de Noelia Pérez Sández, ¿no? O, por ejemplo, utilizando imágenes donde hay fosas, ¿no? Combinándolas con textos donde se han silenciado esos textos y se produce como una dislocación entre imagen y texto y se genera un enigma, ¿no? Es decir, hay como unos silencios que cambian los relatos y que hasta que no llegas al final del libro no descubres en realidad de qué te está hablando el libro, que es un poco lo que hace David García en El Paseo, ante un poco el enfado de haberse educado en un sistema educativo público que no le ha explicado cuáles son esos agujeros de la memoria, ¿no? Y entonces él crea este trabajo precisamente para decir, yo de repente me doy cuenta de que en mi país hay una parte de la historia que no me han contado, ¿no? Y lo retrata, ¿no? A base de resaltar estos agujeros, ¿no? O el libro de Flowers for Franco, que es un libro que se hace en el Valle de los Caídos, lo hace Tony Amengual, que es un fotógrafo que además había recibido el premio de Foto España el día anterior, que es ese. Y, por ejemplo, en ese libro, en la página impar, que es donde estamos acostumbrados a ver la imagen potente, ¿no? Ahí solo vemos una fantasmagoría de la imagen que está al otro lado, ¿no? Utiliza además el formato del misal, que es... y cómo nos habla de cómo un lugar como el Valle de los Caídos podía existir, pues a través de los silencios, a través de las fantasmagorías, a través de resaltar como los fantasmas del pasado, darle importancia a ese fantasma y no a lo que es la imagen que siempre está como en la página vuelta, ¿no? Entonces son trabajos que ya no buscan tapar esos agujeros de la memoria, sino precisamente señalarlos, ¿no? Están poniendo el foco en el silencio, en los fantasmas y en las dislocaciones, ¿no? de la educación y del sentido. Luego tenemos otros trabajos que ponen el foco en los puntos más personales e íntimos. Si la primera etapa teníamos estos trabajos que buscaban pues ese relato colectivo, ¿no? y coral que era necesario en ese momento, ahora tenemos libros muy pequeñitos que cuentan la historia del abuelo de la... ¿sabes? Y estos tres casos, por ejemplo, el de Susana Cabañero, el de Espe Pons y el de Lucía Bonet, son tres nietas que cuentan la historia de sus abuelos, ¿no? Y que son libros absolutamente íntimos, personales y que precisamente por centrarse en estos casos como tan pequeñitos son universales, ¿no? y conectan con las historias de muchas familias. Entonces vemos como que hay un cambio, ¿no? en el foco, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un extracto, ¿no? del libro de Susana Cabañero, donde dice, mi abuelo entonces callaba, ¿no? Esta es la historia de una víctima que durante 35 años llevó en la cartera los nombres de los fusilados, ¿no? Y hasta el día que perdió la memoria, ¿no? y que murió, llevó esa lista guardada, ¿no? en la cartera, ¿no? Les dice, después buscaba la luz de la ventana, entornaba los ojos para enfocar bien los nombres y empezaba a leerlos despacito, ¿no? casi cantando. Y cuenta la historia, bueno, pues de cómo ella se acerca a su abuelo y su abuelo le va contando estas historias para que no se pierdan, ¿no? O el caso de Sotarayún de Mar, de Espe Pons, ¿no? que es foto de paisaje, pero es foto de paisaje en la que tú cada vez que abres una página tienes que entrar, ¿no? Tienes que hacer el esfuerzo de desdoblarla y entrar en los espacios. Por ejemplo, esta es la celda de la prisión de la Modelo de Barcelona, donde estuvo encerrado, en este caso, su tío abuelo, y tienes pues las cuatro esquinas, ¿no? que buscan generar a través del libro también esa sensación como de ahogo, ¿no? y de asfixia. O La voz del padre, la voz de la madre, que es el libro de Lucía Bonet Guillot, que ya, bueno, es valenciana, pero sus abuelos estuvieron precisamente en la prisión de Montjuic, su abuelo estuvo allí y se carteaban con las notitas exactamente iguales que las que habéis mostrado,
se carteaba con su abuela y ella rescató todas las notitas y las publicó, ¿no? Como un libro, como un relato generacional. Y precisamente ahora que la exposición está en la prisión de Montjuic, hemos podido exponer las notitas originales en el mismo espacio en el que fueron escritas, ¿no? Hemos contactado con ella y nos ha pedido todo el material familiar y hemos hecho la introducción a la exposición basada precisamente en su trabajo, ¿no? Porque era un trabajo que nace en la prisión de Montjuic y que ahora que la exposición ha llegado allí fortuitamente, ¿no? Pues recuperarlo ha sido algo muy bonito, ¿no? Y además, bueno, nos me envió fotos el otro día que había ido toda la familia, ¿no? A ver la exposición, todos los hermanos y bueno, algo realmente, pues eso, muy conmovedor, ¿no? Luego, por ejemplo, haciendo todo este trabajo de recopilación te das cuenta de coincidencias inimaginables, ¿no? Hay 3 trabajos de la guerrilla, de los maquis, uno en 2002, otro en 2012, otro en 2022, y se va viendo cómo va cambiando la mirada fotográfica, ¿no? El primero de José María Azcárraga, que supongo que también lo conocéis, de un tono mucho más como muy fotoperiodístico, donde empieza a localizar los primeros maquis. Luego el trabajo de Juan Plasencia, que también es fotógrafo de Castellón, y que, bueno, que les da a todos una unidad visual, ¿no? Cuida mucho la estética y localiza muchísimos más maquis que Azcárraga, pero parte de su listado original. Y el último, el de Jesús Monterde, otro fotógrafo de Benassal, que ya no puede fotografiar a los maquis, a las personas en sí, porque muchos ya son muy mayores o ya han fallecido, y entonces lo que hace es fotografiar los árboles, ¿no? Y hacer refotografía. Entonces se va viendo cómo va evolucionando también el proceso fotográfico, ¿no? Este ya incluye cuestiones de reapropiación artística, ¿no? y de recontextualización, que hace unos años no se contemplaban, ¿no? O no estaban tan integrados en la cultura visual, ¿no? Y que toma el árbol como metáfora del maqui, ¿no? Los árboles de los bosques de Benassal como metáfora de la persona, ¿no? Y que vas viendo un poco, pues eso, cómo va evolucionando ese lenguaje fotográfico, ¿no? Y aquí tenemos, pues eso, los 3 estilos fotografiados por los 3 fotógrafos diferentes, justamente con 10 años, 10 años y 10 años de diferencia, ¿no? Que es algo realmente, pues eso, coincidencias que yo no me imaginaba encontrar, ¿no? Y que hasta que no generas, pues toda esta constelación, pues no es capaz de establecer las conexiones, ¿no? Luego cuestiones que son muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, no se había prestado atención a la memoria específica de las mujeres hasta de forma muy reciente, ¿no? El primer libro que yo encuentro que trata o que aborda específicamente este tema es el de un colectivo artístico de Sagunto que se llama Yo Soy, de Arte al Quadrat, que lo tenéis aquí también, que hace una performance que documentan en forma de libro, ¿no? sobre los castigos, ¿no? que recibían especialmente las mujeres. Y luego tenemos el libro de Eva Máñez, que también supongo que lo conoceréis todos, ¿no? que aquí ha tenido como, mucho recorrido ya y que también está hecho en Paterna, ¿no? especialmente en Paterna, y que destaca la figura de las nietas, de las hijas, de las periodistas, de las antropólogas, ¿no? de todo. Eva. Sí. Ah, no lo sabía, ¿no? No. Que son... pero estos libros, claro, se están publicando, este se publica en 2020, este se publica en 2022. Es decir, han tenido que pasar 20 años de recuperación de la memoria para que se empiecen a abordar directamente, bueno, y un cambio de sensibilidades, ¿no? Sociales, ¿no? Para que se empiece a abordar específicamente la cuestión de género, ¿no? y memoria. Luego, nuevos discursos y nuevas formas de representar lo visual, ¿no? a través de apropiaciones y desplazamientos, como pues, utilizando fotografía histórica con propaganda, ¿no? y viendo como las similitudes en un librito, ¿no? de Javier Viver, que es uno también de los que tengo por ahí, que es realmente un libro muy... estará, no sé si... Es ese pequeñito que está debajo del verde. Hace una intervención de una Biblia y coge fotografía histórica y la pone con carteles de propaganda, casi estableciendo un juego de reconocimientos visuales, ¿no? entre la fotografía y cómo la propaganda se nutría de la fotografía y viceversa, ¿no? Por ejemplo, este trabajo de
Javier Marquería Bueno, ¿no? que ya utiliza la refotografía de volver a los mismos espacios, ¿no? Y luego juntarlo en las mismas imágenes, ¿no? Haciendo estos fotomontajes. Otro de Noelia Pérez Sández, donde lo que hace es reencuadrar gestos que a ella le interesan de dos fotógrafas, de Katy Hosna y de Margaret Michaelis, ¿no? que trabajan durante la guerra. Entonces, pero ya no es recuperación de la fotografía histórica, sin más. Es que aquí están reencuadrando, están reproduciendo otra mirada y sobre todo están haciendo que esta fotografía histórica sea relevante hoy para nosotros porque le están dando otra mirada, ¿no? Luego, claro, yo os he dicho que no hay fotografía antes del 99, de hecho el primer libro que se publica es el de Memorias Revolucionarias de Martí Llorens, que en realidad es un pionero porque se adelanta 20 años a cuestiones que se están haciendo ahora en los límites entre la ficción y lo documental, ¿no? Porque él lo que hace es este librito de aquí, se encuentra en las calles de Barcelona con el rodaje de la película Libertarias. Y entonces hace fotografías a los extras del rodaje, luego les trata las imágenes como si fuesen antiguas y escribe historias como si fuesen imágenes de verdad. Y luego se las vuelve a bajar a la gente del rodaje y le dice, mirad lo que he encontrado por casa. Y claro, la gente del rodaje alucina porque dice, ostras, le hemos clavado todo lo que es la cuestión artística. Y entonces genera ficciones a partir de una puesta en escena fílmica, que también es una ficción, pero para contar historias que podrían haber sido ciertas, ¿no? o verdaderas. Entonces, eso en el 99 el único que lo estaba haciendo era Joan Fontcuberta, el jugar entre los límites de la realidad y la ficción, que hoy en día es pues, un discurso como más normalizado, pero que hace 20 años era algo realmente pues, pionero, ¿no? Y que más en un tema como la memoria pues no se había hecho nunca, ¿no? Pero yo, mi hipótesis aquí, mi teoría es que este primer libro pudo salir precisamente porque se escudó en la ficción para poder salir. Igual si hubiese sido un libro más documental, no hubiese encontrado el camino, ¿no? Y al ser un libro ficcional, pudo encontrar ahí a través, y eso la ficción y la fotografía siempre han tenido, siempre ha sido un camino más difícil que el de la fotografía y lo documental, pues precisamente por ser historias de ficción pudo encontrar el camino. Porque hay otro libro de Paco Rangel, que es un artista de Castellón, que hace las fotografías del rodaje de Tierra y Libertad y las guarda durante más de 20 años porque no sabe qué hacer con ellas. Y eso es unas fotografías de making of de la película, y hasta que no encuentra el contexto en 2021 de la editorial Pólvora, que se lo publica, que es con Julián Barón, que es el del Laberinto Mágico, no encuentra no sabe qué hacer con esas fotos, porque estas fotos sí son más documentales de un making of tradicional de la película, ¿no? Los dos libros además tienen un formato muy parecido, los dos están basados en puesta de escena fílmica, pero hay una gran diferencia, ¿no? de publicación entre uno. Y bueno, y las fotos se hicieron entre el 94 y el 96, porque las dos películas son casi del mismo año. Y fijaos la diferencia en la publicación, ¿no? Como unas fotos pueden salir y otras no pueden salir, ¿no? Aquí tenéis pues eso, el estilo, ¿no? de lo que hace Martí Llorens en Memorias Revolucionarias, ¿no? Contando un poco las historias de estas fotos recreadas, ¿no? Y el de Tierra y Libertad, ¿no? Con Ken Loach aquí en los pueblos de Teruel, ¿no? Filmando como pues, más de un making of típico. Y luego un libro con el que me encontré también pues de forma muy reciente, ¿no? En 2022, que se llama El libro que espera su edición, ¿no? Y que es un libro que de alguna forma desmiente toda la hipótesis que yo me había montado de que no había fotografía de memoria antes del 99, porque en realidad sí que la hubo, esta fotografía existe, lo que pasa es que no había encontrado el contexto de publicación. Y en estas fotografías que recogen en este álbum, era un álbum autoeditado del campo de concentración de Albatera, en Alicante, y que lo que ha hecho esta editorial ha sido publicar el facsímil del álbum que guardaron en un cajón porque no pudieron publicarlo en el 94, que es cuando lo hicieron, ¿no? Y se titulaba Libro que espera su edición, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podía publicar en el momento en el que se hicieron las fotos. Por tanto, las fotos existen y existirán muchísimas más guardadas en los cajones, pero no pudieron salir a la luz, pues eso, hasta que no llega Martí Llorens y publica esa cosa tan extraña, ¿no? que es el libro de Memorias Revolucionarias, y que empieza de alguna forma a partir de ahí pues eso, todo el boom de la memoria, ¿no?
todo este trabajo, ¿no? de alguna forma, toda esta investigación académica, lo que nos da la universidad pues es que lo podemos sacar en investigación académica y ahí están los artículos escritos, ¿no? Y publicados en revistas y quien le apetezca saber más por ahí, pues puede saber más por ahí. Pero a mí lo que me interesaba es que esta investigación llegase a la gente, ¿no? Llegase al público y que llegase a las personas que les podría o les pudiese interesar este tema, ¿no? Entonces, lo que conseguí el año pasado fue montar la exposición del proyecto en Castellón, en el Museo de Bellas Artes, donde todos estos libros estaban organizados por temas y luego son algunos fragmentos de algunos de los autores que van narrando, ¿no? Ahora os contaré. Historias, que esas fotografías salgan muchas veces de la pantalla, ¿no? Y se atraviesen en un papel con la intención también de quedar y de permanecer. No lo sé si este proyecto ayuda a construir memoria, y lo que sí creo es que ayuda a reflexionar sobre cuál es la memoria intelectual. Nos han contado Entonces, esta exposición lo que hacía era agrupar un poco pues los 120 libros más o menos que tenemos, de los 120 libros que tenemos en el archivo, de fotografía contemporánea, porque en el archivo también hemos recogido lo que se ha republicado, o sea, se ha vuelto a publicar de fotografía histórica. Tenemos unos 75 libros de fotografía contemporánea. De esos se hizo una selección de la mitad, que fueron los que se expusieron en Castellón. Aquí están los 75, y con esto hicimos una línea del tiempo, ¿no? Que nos ayudaba a comprender los altibajos, ¿no? Que había tenido la memoria, ¿no? durante bueno, desde el 99 hasta el 2023. Y una cosa, por ejemplo, muy significativa, por ejemplo, en 2006 y 2007, que son el año de la memoria histórica y el año de la primera ley de memoria histórica, vemos que hay como un boom de las publicaciones, pero luego hay un año en el que no hay ninguna publicación, y ese es el año 2013, que es el año en el que Mariano Rajoy deja con 0 euros de financiación la ley de memoria histórica, ¿no? Lo va reduciendo desde 2011, que llega al poder, y en el 2013 es el año que deja la ley sin nada de financiación. Y esto yo sé que son casualidades, porque en realidad estos proyectos llevan mucho tiempo de desarrollo, a veces se pueden publicar o no se pueden publicar, pero en realidad ese hueco que veis ahí en medio, negro, es lo más significativo, ¿no? De esta línea del tiempo, porque es precisamente donde se ve cómo las políticas públicas, ¿no? Y los temas que entran en la agenda social también tienen pues al final su consecuencia, ¿no? en manifestaciones artísticas que en principio no tienen por qué depender directamente de eso, ¿no? pero al final sí que hay un efecto rebote, ¿no? Y como a partir de 2019 de repente hay como ese segundo boom, ¿no? De la memoria que se inicia en 2016. En la exposición, bueno, pues lo que nos interesaba sobre todo es que los libros se pudiesen ver, se pudiesen tocar, ¿no? Porque los libros son formatos para circular, ¿no? Y entonces sí que pusimos mucha atención en que los libros pudiesen estar disponibles y organizados de forma temática, no agrupados de forma temática, para hacer un poco comprensible pues toda esta exposición, ¿no? Y luego había otra parte en la exposición, que son las voces que habéis escuchado, que yo estuve haciendo entrevistas con 7 de los fotógrafos, que a mí fotógrafas que más me interesaban, y no eran los más famosos, porque podríamos tener a un Gervasio Sánchez, por ejemplo, que estaba en la exposición con uno de los libros, ¿no? Que hizo. Podríamos tener a premios nacionales, ¿no? Como Ana Teresa Ortega, pero a mí me interesaba precisamente toda esta nueva generación que estaba leyendo la memoria de otra forma, ¿no? Y la fotografía de otra forma. Entonces, esta es la gente pues en la que yo he estado entrevistando estos años y creando, a ver, esto, como una web serie con estas entrevistas, ¿no? De unos 10 minutos cada una, más o menos, donde estas personas nos hablan un poco de cuál es su motivación. Para muchos es su primer proyecto artístico, son todos esos nietos y nietas, y a mí me interesaba mucho por qué, ¿no? Porque alguien de repente dedica su primer proyecto artístico a una cuestión de memoria, ¿no? Cuando ha pasado ya tanto tiempo, ¿no? Y bueno, pues en estas entrevistas con esto estoy intentando construir un documental, bueno, hacer algo, bueno, pues que dé forma un poco, que cierre de alguna forma pues todas estas ideas.
La exposición, como os decía, ha tenido la continuidad, ¿no?, en el Castillo de Montjuïc, donde está ahora expuesta desde mayo hasta octubre, ¿no? Va a estar, y aquí el punto fuerte era este espacio, ¿no?, con las notitas de Lucía Bonet expuestas, y hemos intentado trasladar la exposición, actualizarla con los libros que se han publicado este año, y sobre todo el salto en la envergadura, ¿no?, de llevar la Castellón a Barcelona ha sido bastante significativa, porque en este caso, pues claro, todo tenía que estar en 3 idiomas, todo subtitulado en 3 idiomas, y ha sido como también llevarlo a un espacio diferente en el que hay unos 2000 visitantes de media a la semana, que es muy diferente al Museo de Bellas Artes de Castellón, que no tiene tantas visitas, y ha sido todo un reto, ¿no? Aunque la exposición ya estaba montada, pues trasladar el concepto de poder tocar los libros, de poder trabajar con ellos en la sala a un espacio pues con tanta afluencia de visitantes, ¿no? Y también que no todos los visitantes son público interesado en la memoria a priori, porque hay muchísimos turistas que no tienen ni idea, ¿no?, de lo que van a ver hoy que se encuentra en la exposición, y entonces pues tienes que hacerla como muy accesible, ¿no? Entonces esto ha sido pues todo un reto. Y la decisión que llegamos, porque lo primero que me dijeron es, si expones los libros, los libros que tú tienes se van a echar a perder todos, ¿no?, porque van a pasar por muchas manos y los vas a perder. Y claro, hay libros que no se pueden volver a comprar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido exponer en vitrinas los que no se pueden volver a comprar, y todos los que hemos podido volver a comprar los hemos vuelto a comprar, y luego se quedan allí en la biblioteca de Agustí Centelles, que es una biblioteca municipal, y que de alguna forma le da como una continuación a la exposición, ¿no? Y para mí eso también era como a un problema que se nos planteó cuando hicimos la adaptación, pues dar una solución que va a aportar valor a la ciudad, ¿no?, y va a hacer que el archivo tenga como una parte en la biblioteca, una biblioteca de Barcelona, ¿no? Entonces eso me pareció una solución, pues eso, muy, muy interesante. Y luego, bueno, hicimos una parte solo de artistas catalanes allí, precisamente para agrupar pues toda la memoria que se había hecho desde Cataluña, ¿no? Entonces, pues, artistas eso como Martí Llorens, Espe Pons, Noelia Pérez Sández, que trabajan allí, pues los hemos agrupado todos y hemos dado pues como esa visión de la memoria catalana, ¿no? Y bueno, las notitas que ya habéis visto en el vídeo de Lucía, bueno, que se parecían mucho a las que habéis mostrado vosotros, y por eso me ha recordado mucho el espacio, ¿no? Porque a partir de lo que ella encuentra, pues genera, ¿no?, esta articulación de memorias. Tenemos la webserie, estamos trabajando en un documental, y luego la última parte del proyecto ya es todas estas ideas, lo que hice el verano pasado fue irme a Nueva York 2 meses y contrastarlas con las figuras, ¿no?, del hispanismo, de la fotografía, especialistas en fotografía, comisarias, especialistas en memoria, no sé, desde Jordana Mendelsohn, Joe Lavagny, Marianne Hirsch, Cynthia Young, especialistas en la guerra civil, porque allí en Nueva York bueno, está el archivo de las brigadas internacionales, y hay un núcleo de investigación muy potente sobre fotografía y sobre guerra civil y sobre memorias. Claro, es una de las capitales mundiales, entonces, bueno, pues es... y bueno, ahora tengo pues digamos, todo este material, ¿no?, que traje de hablar con todas ellas, en las que les expuse un poco el proyecto y les estuve comentando y de alguna forma trabajando estas ideas con ellas, pues llevarlo a un libro de conversaciones o bueno, ver un poco, pero darle de alguna forma también esa dimensión internacional, ¿no?, al proyecto, porque sí que me ha parecido muy importante empezar desde lo más local, ¿no?, y exponiéndolo en Castellón, que es el lugar donde está el archivo físico, ¿no?, y donde se ha hecho la investigación en la UJI, ¿no?, pero luego de ahí creo que lo que se está haciendo aquí con la memoria es de un valor muy potente. Creo que estamos en una situación de excepcionalidad respecto a muchísimos otros países, ¿no?, y que esto también fuera de España se conoce poco,
y darle esa dimensión internacional creo que es importante también, ¿no? Pues precisamente para seguir señalando, ¿no?, esos agujeros que tiene nuestra memoria y que a los que nosotros nos hemos acostumbrado, pero que, bueno, pues que son una anomalía democrática, ¿no? Y que hay que, bueno, pues que darle ese carácter internacional, ¿no? Entonces, bueno, no sé, con todo esto ahora voy a necesitar descansar unos meses porque llevo pues desde 2020, ¿no?, dándole vueltas al proyecto, ¿no?, y buscando todas estas salidas y haciendo todos estos materiales. Pero bueno, aún tenemos mucho material, ¿no?, para seguir trabajando y para seguir sacando. Y sobre todo, lo que a mí me interesa es que toda esta investigación, que sí que nace en la universidad, pero que llegue, que traspase esos muros de la universidad, que a veces son muy gruesos, ¿no? Y que, pues eso, que llegue a las personas, ¿no? Y eso te das cuenta cuando montas la exposición, que de repente el trabajo deja de ser tuyo, ¿no? Y la gente es como que se lo hace suyo. Y también, pues eso, en la medida de lo posible, pues que pueda traspasar las fronteras, no solo los muros de la universidad, sino las fronteras nacionales, ¿no? Porque por eso, de alguna forma señalar, ¿no?, el caso español como una anomalía. Y lo dejamos aquí. Si queréis, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por el ingente trabajo que llevas haciendo desde hace mucho tiempo. Yo lo conocía, pero me alegro de que lo hayas expuesto aquí. Súper chulo, me hayas contado también la experiencia de Nueva York, ¿no? Es súper bonita. O sea que muchas gracias por el trabajo y por explicárnoslo también, ¿no? Te quería preguntar, sí que, bueno, lo has avanzado un poco al final, ¿no? Dentro de, bueno, vamos a abrir un poco de turno de preguntas, de cualquier cosa que se os pueda ocurrir, ¿no? Y de también preguntarnos entre nosotros, nosotros que preguntarle a ella y tú a ella, en fin. Estamos en petit comité, ¿no? Te quería preguntar, lo has avanzado un poco, de cara al futuro, ¿no? ¿Qué queda por hacer? Está claro que ahora está en Barcelona. Bueno, estábamos hablando antes incluso traerla aquí a la facultad, es una opción que me encantaría, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? ¿Este proyecto está acabado? ¿Sigue? Claro, este proyecto de momento claro, no tiene fin porque se siguen produciendo libros de memoria. Y es que yo a veces he hablado en alguna charla por ahí y se me han acercado después y me han dicho, yo ya no soy nieto, yo soy bisnieto y estoy haciendo un trabajo sobre mi bisabuelo. Entonces, quiero decir, hay una cuestión generacional que ahora es cuando los nietos, los bisnietos, ¿no?, están empezando a contar, ¿no?, y a hablar. Entonces siguen produciendo. De hecho, yo esta mañana he ido a la facultad para acabar de grabar los libros que había ido recogiendo este año, que además tenemos una cuenta de Instagram y ya no tengo yo ni que ir a buscarlo porque es la gente la que me los envía directamente en muchas ocasiones, ¿no?, y que se pone en contacto conmigo porque quieren que su libro esté, ¿no?, en la biblioteca de la universidad. Y entonces lo que es el proyecto del archivo de libros sigue vivo. Entonces, como podemos, lo mantenemos, lo vamos financiando. Además, ahora tenemos también el apoyo de la Cátedra de Historia y Memoria de la universidad, que para hacer estas actualizaciones con la financiación que tenemos por su parte, podemos ir tirando de momento. Y luego está la cuestión del documental, que hemos trabajado con cinco de los fotógrafos y fotógrafas de esta última etapa, ¿no?, de esta última época. El documental está al 90% rodado ya, falta el montaje, ¿no?, y ver un poco qué estructura narrativa le damos, ¿no?, y cómo lo hacemos. Y luego queda pues toda la experiencia de Nueva York, todas las entrevistas que hemos hecho, también ver qué se hace, ¿no?, con todo ese material, si se transcribe, si se hace un libro de conversaciones, o está también grabado en vídeo, las entrevistas están todas en vídeo, ver un poco si editamos los fragmentos y también los colgamos en YouTube o los sacamos directamente como libro o bueno, quizá y ahí, por ejemplo, sí que tengo dudas de si esto sería positivo o no hacerlo, porque la web hace como si fuese el catálogo, ¿no?, de la exposición, porque en la web están todos los libros y está toda la información, pero si sacar un catálogo de la exposición, lo que haría sería cerrar el proyecto o darle una presencia que hasta que no está el catálogo, una exposición tampoco tiene, ¿no? Entonces, ahí es como esa pata que todo el material sería publicarlo en forma de libro de publicación, pero en el momento en el que lo publicas lo cierras.
Entonces, con eso no sabría qué hacer, ¿no? Todavía. Estoy ahí dándole vueltas. Pero precisamente coincide que después de 2024 se harán 25 años. Desde el 99 hasta el 2024 son 25 años Es un buen momento. Es un buen momento quizá para hacer una publicación, ¿no? Entonces eso lo tengo... Son como los tres frentes, ¿no? que tengo abiertos de momento para seguir continuando con esto en los próximos meses. Y no creo que me acabe el trabajo. Así que Muy bien. sí. Yo quería preguntaros también, Jon, bueno, fantástico, ¿no? Lo que habéis explicado, sobre todo por la cantidad de cosas que habéis hecho a pesar de las circunstancias adversas, ¿no? Yo quería preguntar a nivel práctico, que eso no lo habéis explicado, y a nivel, bueno, docente me interesa, ¿cómo lo organizáis? ¿Vosotros enviáis mails a los institutos de toda la comunidad? ¿Cómo lo hacéis? Sí. Sí, sí que farem un primer mail, però ha sigut més de contactes i com ha anat circulant, no? Perquè és veritat que la Conselleria d'Innovació o la Direcció d'Innovació no va apostar en aquest moment per fer molta divulgació. No només de la nostra aula, n'hi ha 8 aules més, està Migració, Didim Puig, Sánchez Cotillas, la de Joan Fuster, la de Música en Valencià, i estàvem tots que és el que nosaltres poguérem fer. El que passa és que és veritat que, com ha comentat ella, n'hi ha una explosió de temes de memòria i n'hi ha un interès real de molts professors per explicar aquests temes. Aleshores, qualsevol recurs públic i gratuït com el que nosaltres oferíem serà molt benvingut, no? Han sigut més de 2.200 alumnes els que han passat enguany per qualsevol taller de l'aula. Això vol dir que sense difusió, perquè no ha hagut cap difusió per part de la Conselleria, cap. O sigui, abans, en l'anterior legislatura, existien les xarxes socials de la Conselleria d'Educació, ja no existeixen les xarxes socials, però és que no només això, és que una persona, vull dir, un docent qualsevol pensava de forma absolutament intuïtiva que a principi de curs Conselleria enviaria un mail massiu a tots els centres per a informar dels recursos que n'hi ha. Doncs això és una utopia. Això tampoc va passar. Aleshores, nosaltres vam gastar els correus electrònics dels professors que coneixíem personalment, que ens havien ficat en contacte en altres, i aleshores va ser un boca a boca el que va fer que 2.244 sense difusió i en 0 euros de pressupost s'hagi fet tot el que s'ha fet. De fet, jo sempre dic, nosaltres vam començar en 2023. En abril de 2023 vam obrir les portes al primer taller. Enguany realment ha sigut el primer curs en què hem pogut treballar completament i amb tots els tallers ja oferits. Si continuarem l'any que ve, seria multiplicat, però multiplicat per 2 com a mínim estic completament segura, perquè s'han assabentat més centres gràcies a lo que els han contat els altres, i aleshores per a l'any que ve tindríem tots els que han passat ara per l'aula, ja mos deien, per favor, per a l'any que ve, i hem hagut de dir, l'any que ve no n'hi haurà ja més aula didàctica. O sigui, ha sigut només que un any. O sigui, jo quan vos parle de 0 euros de pressupost, vull dir-vos el que vol dir això. Vol dir que les fotocòpies, que els materials ha sigut de la nostra butxaca. O sigui, qüestions així que dius, no pot ser que siga, no? Bueno, doncs evidentment, com nosaltres som militants dels valors democràtics, no tenim cap problema perquè el que volíem era que el projecte continuara. I jo haguera assignat ara mateix per a continuar en 0 euros de pressupost, sense aula, i continuar fent el mateix que estàvem fent i més coses, perquè sempre se mos acudixen més coses, perquè, per exemple, el taller d'arqueòlegs per un dia ha funcionat superbé, perquè nosaltres, en totes les mancances que teníem en l'espai, vam dir, anem nosaltres als centres, ja està. I aleshores, en un dia, feien tots els quarts de l'ESO, o sigui, feien un taller, una hora de classe, altre, i en un dia ens feren 5, per exemple. O sigui, i era brutal, perquè en un dia tu havies fet un taller didàctic, a més, és el més xulo, perquè si tu parles als xiques d'arqueologia de la mort, tots estan així. Els encanta, i comencem per les momificacions egípcies fins a les exhumacions, o sigui, es fem tot un recorregut, estan així. O sigui, ens sembla interessantíssim.
i després acaben veient el que és una exhumació real, com se fa el treball, com tu saps si aquesta persona és un home, una dona, quants anys tenia, quina és la causa de la mort, etc. No? Aleshores, vull dir, se poden fer tantes coses en 0 euros i sense aula que per nosaltres continuaríem tot el que calgui, o sigui, tot el que poguérem. El que passa és que, evidentment, no n'hi ha voluntat política per a continuar amb aquest tema. I això és la gran feblesa. Ahir s'ha vist en 2013 què va passar quan Mariano Rajoy va fer els 0 euros de pressupost. Jo crec que ara, evidentment, hi ha un equilibri perquè en el govern d'Espanya encara estem en un govern progressista que, evidentment, els valors democràtics es defensa, però, evidentment, ara anem a una situació en la que tot el que depenga de Conselleria de la Generalitat Valenciana, doncs, evidentment, tindrem en contra absolutament sobretot els pressupostos i els recursos, no? Els recursos públics. Perquè quan cridaven els centres educatius i deien, però quan costa? I jo, quan costa? 0 euros. Què te va costar a tu? Tu ja pagues els impostos per a que jo estigui així preparat per a fer-te el taller? I aleshores era com, que bé, només l'autobús, saps? Perquè un centre públic és el que pensa, perquè si no, no pot fer una activitat, no? I aleshores nosaltres ens encarreguem de tot, no patisques. Bueno, així és la vida. Sí que m'ha semblat superinteressant el que comentava Marta, perquè jo no coneixia el seu projecte i és que tenim tantíssimes coses en comú, sobretot en l'assaig, en l'últim assaig que jo he escrit, és que precisament parle absolutament de tot el que has dit tu de les generacions. N'hi ha una part que és d'art i aleshores jo parle de la generació silenciada, la generació adormida i després de la generació de la conjura, que precisament són les netes, que jo sí que parle més d'una qüestió de gènere també, en la qüestió generacional i en aquesta relectura des de la perspectiva de gènere. Sí que dir-te això de que me sembla superxulo perquè si comença el 99, realment la primera exhumació científica és de veres que és la de los 13 de Priaranza, del Bierzo, pero esa es la científica y colectiva. La primera científica fue en el 1999 en Tarragona, que se buscó a un maqui y a ese maqui se le hizo una intervención arqueológica con antropóloga física y forense. O sea que realmente fue en el 99, lo digo porque te encaja mogollón. Yo cuando empecé a darme cuenta de estas conexiones decía, no puede ser, pero al final yo sé que son coincidencias, pero no lo son tanto, porque al final hay un pozo, ¿no? Un caldo que son confluencias que tienen que ver con lo político, con lo social, con lo económico y con lo artístico, ¿no? Y como los artistas tienen esa capacidad de ver un poquito por delante del resto de la sociedad, ¿no? Y plasmarlo con un poquito de antelación, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se ve en sus trabajos, ¿no? Y a mí me llama la atención de vuestros proyectos. ¿Cómo reaccionan los chavales, ¿no? Cuando van... porque yo tuve una de las visitas guiadas que hice al Museo de Bellas Artes, era un grupo de niños y me costaba mucho explicarles, ¿no? Todas las cuestiones de historia y claro, me acuerdo que en un momento determinado les hablé de heridas y ellos decían, sí, pero las heridas sangran. Y yo dije, ya, pero hay otras que no. Quiero decir que me costaba mucho encontrar el vocabulario, ¿no? Y el lenguaje para que entendiesen un poco pues, la problemática de las generaciones, ¿no? Porque los artistas ahora están haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia con el alumno, la alumna cercano, ¿no? O lo que tú quieras. Habla tú. Pues, No, tu percepción es diferente de la mía, así que... No, ahí nosotros discutimos también porque No, és veritat que ha canviat molt perquè jo vaig fer COU en el Lluís Vives, així en el centre de València, jugava a bàsquet i baix nostre n'hi havia un refugi antiaeri. Aleshores, de no tractar-ho absolutament per a res, a de repent els alumnes, o sigui, és la part positiva que ella defensa i és veritat. O sigui, ara tots han sentit parlar de Paterna, o molts han sentit parlar de Paterna, almenys en València. Una altra cosa és que controlen més coses, però això era impensable. O sigui, jo he estudiat en la Facultat d'Història al costat i donàvem franquisme i mai mos parlarem de Paterna. El franquisme era una abstracció.
Ara el franquisme té noms, cognoms, ha passat en llocs, ha tingut unes conseqüències que continuen, que no continuen, però està molt més viu. Tractar-lo amb alumnes és superdifícil perquè la distància, quan jo tenia 17 anys, és com si m'intentés a mi que senca empatia o nostàlgia per lo que va passar en la guerra de Cuba. Han passat, per un xaval de 16 anys, són 77 anys respecte a la proclamació de la República. Com va sentir-se identificat amb la proclamació de la República? És parlant dels valors, no? Dels valors que defensen un i defensen els altres, doncs vacunar-se un poc contra experiments de caràcter feixista. O sigui, jo crec que no se tracta tant de que visquen això com si fos seu, perquè ja no és, o no és tant com no siga. Hem tingut alumnes que sí, que han comentat en moltes ocasions en el grup, que ha comentat algun alumne o algun alumne mi abuelo el van matar así o va desaparèixer ahí. O sea que en realitat sí que és una experiència col·lectiva, però... Una de las cuestiones que una de las entrevistas que hice con Marianne Hirst de la Universidad de Columbia, por ejemplo, que ella es la que teoriza toda la posmemoria, ¿no? Y todo el proceso generacional de cómo los hijos y los nietos, ¿no? De segundas y terceras generaciones están recuperando la memoria. Una de las cosas que me llamó la atención, que claro, yo no había caído de esa forma tan exacta, ¿no? Que ella me decía, la memoria táctil dura 100 años, que es el tiempo que tú puedes tener hasta contacto casi con tus abuelos, ¿no? Porque luego ya se pierde, ¿no? Más allá de los 100 años. Entonces, ella me dijo, eso puede ser uno de los motivos por los cuales los artistas ahora están utilizando el fotolibro, porque es un medio muy táctil, ¿no? Porque es una cuestión de piel con piel, ¿no? De ser una memoria que se está trabajando generacionalmente a través oralmente, pero también pues eso, que todos tus abuelos los puedes tocar. Entonces lo que puede que pase a estas nuevas generaciones es que ya no tienen ese referente vivo, ¿no? Claro. Y entonces eso lo que hace es perder esa connexió, no? Però jo ahí no estic molt d'acord perquè és que el tocar se establece también con lo material y para mí los objetos tienen una capacidad brutal. O sea, de hecho, bueno, yo no estoy muy de acuerdo, de hecho, con Marianne Hirst en el tema de que no con ella, o sea, el tema de la posmemoria es un concepto fantástico. Lo que pasa, digo la aplicación aquí en España, porque no es lo mismo lo que ocurrió en Auschwitz y que después hubo una ruptura con el nazismo, fuera mejor o peor hecha, como sea, hay una ruptura. Hay una democracia que se sustenta en el antifascismo para sostenerse, no tiene nada que ver con lo que les pasa a las generaciones aquí en España. Precisamente es que somos una anomalía y como somos una anomalía no se nos puede extrapolar esos conceptos que acuña Marianne Hirst fantásticamente. Sí, sí. Está muy bien la pregunta. No le sentó. Bueno, pues es que no tiene nada que ver España con lo que pasó en Alemania ni en Italia. Bueno, pues aparte de eso, los objetos para mí fueron fundamentales. Precisamente la exposición de fosas del franquismo nos permitió que los alumnos fueran allí y vieran los objetos. Yo estoy muy obsesionada y por eso, bueno, es que es que hay muchas cosas que te estoy contestando más por el ensayo que acabo de publicar que habla de todas estas cosas, se llama El arte de invocar la memoria y precisamente en la portada, la cubierta, hay 2 zapatos de tacón de una mujer fusilada en Paterna. Esos zapatos de tacón, con esos zapatos de tacón han llorado unas cuantas alumnas. O sea, no les hace falta ver a la persona, tocarla, y eso lo dice Alfredo González Ruibal, que es uno de los arqueólogos más importantes de historia contemporánea, sino el que más. Alfredo González Ruibal, en su libro Tierra arrasada, él habla sobre la capacidad que tienen los objetos para humanizar. Cómo nosotros no estamos acostumbrados a mirarnos y a ver el cráneo y vernos los huesos porque nos vemos con piel, con ropa y con objetos, y entonces los objetos, cuando tú estás en una exhumación de una fosa, a lo mejor los huesos no te están transmitiendo demasiado, lo estás pudiendo aguantar, digamos, pero de repente aparece un objeto y cuando ves el objeto, de repente te toca directamente, ¿no? En este caso, para mí, esos zapatos que eran de Vicentica, una mujer que fue asesinada el 8 de marzo del 40, en Paterna, esta mujer, que estuvieran esos zapatos anclados a sus metatarsos, quería decir que eligió para morir
su mejor calzado. O sea, hay detrás una historia tan potente que es imposible cuando te la cuentan que no veas esos zapatos y veas a Visantica, ¿no? Aunque hayas visto unos huesos. Entonces, para mí creo que precisamente la memoria táctil a través de la materialidad es perfectamente posible, ¿no? De hecho, en el Museo Etnológico, cuando estaba en la exposición de las fosas de Paterna, las comisarias, Pepa Blanes y ahora no recuerdo la otra compañera, lo que habían hecho había sido poner aparadores. Aparadores porque eran los muebles de nuestras yayas. Los aparadores, el típico mueble de yaya total. Y en el primer cajón, porque tengamos en cuenta que a estas mujeres se les prohibió el luto y se les prohibió el duelo a las viudas, tenían en ese primer cajón unos altares personales que habían hecho con los objetos que habían quedado, entre ellos la carta de despedida de los fusilados. Ahí hay una potencia que las bisnietas, o sea, ven esos objetos y se desmoronan y no han tenido ningún tipo de memoria táctil ni del abuelo, o sea, porque es el bisabuelo, ¿no? Entonces a mí me parece que el objeto, o sea, quiero decir, la arqueología siempre digo que es la mayor aliada contra la impunidad franquista, primero porque son los que han descubierto el crimen y lo han enseñado y lo han documentado, y en segundo lugar porque traen a la luz los objetos que quedan, que es lo humano que queda de esas personas y lo que nos permite todavía hilar, ¿no?, nuestras experiencias con esas, ¿no? Bueno, es que como le estoy dando vueltas todo el rato a estos temas, pues me he puesto aquí. Una de las secciones que tenemos en la exposición es precisamente el objeto como vínculo, ¿no? Claro. Entonces, y ahí recogemos una serie de trabajos, lo que pasa es que de esos no he traído aquí ninguno. Ah, vale. Pero no sé si conoces el libro de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, el de José Antonio Robes, que son todos los objetos que han extraído de las exhumaciones. Ah, sí, el nombre no sí, sabía. sí. Y Santi Donaire yo creo que también el que tiene. Es que todavía no he publicado el libro, pero yo estoy en Vale, contacto con vale. él porque ella es una Muy de bien. las que me ha escrito para... Sí, Eloy Ariza es quien hace las fotos de los objetos de Paterna, que es de mi cubierta. Lo digo porque hay unas fotos de Paterna de los objetos que son brutales y supongo que esas... Claro, yo lo que hasta que no se publica en el libro no lo incorporo, ¿no? Porque creo que Claro, la porque tiene que publicación- ser un libro que sea de fotografía, no que hayan fotografías en el libro Sí, que sí, trate de sí, otras claro. cosas, ¿no? Sí, Tiene que ser, claro, para ser el discurso. el corpus es Claro. de trabajos de fotografía artística. Pero vamos, que sí. Súper chulo, sí. Interesante. Bueno, vamos. Podemos tomarnos el café.